Bueno, vamos a presentar la segunda charla, que va a ser sobre enfermedad arterial periférica en el paciente diabético, y la va a estar dando el doctor Gustavo Frascarelli, que es el actual jefe de la unidad de cirugía vascular periférica del Hospital Pena, y es cirujano vascular. Así que bueno, le paso el lugar y después hagan pregunta por chat, si quieren. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Bueno, yo me presento a la doctora, así que vamos a hablar de la arteriopatía del paciente diabético, el tratamiento y lo que se hace un poquito con estos pacientes, por lo menos en el hospital Pena. Arranquemos hablando que la arteriopatía periférica nace de una lesión vascular, todos sabemos, ¿sí?, que constituye la base de las mayores complicaciones en la diabetes mellitus y representar las principales causas de morbimortalidad en este tipo de pacientes, ya sea en forma de macroangiopatía, la arteriosclerosis, o la microangiopatía diabética. Ambas, la presencia de la microangiopatía agrava la evolución de la macroangiopatía y viceversa. Las noxas que generan la aterosclerosis las conocemos todos, sabemos que son noxas que actúan crónicamente en el tiempo: hipertensión, tabaco, colesterol, hipertrigliceridemia, procesos inflamatorios crónicos, infecciones, y en este caso en particular las hiperglucemias y las hiperinsulinemias. El mal control en el tiempo de la glucemia y la duración de la diabetes es un factor de riesgo para la microangiopatía. Bueno, con respecto a la microangiopatía, sabemos que es una enfermedad específica de la diabetes, ¿sí? Se van comprometiendo los capilares y las secciones vasculares inmediatas a ellos, arteriolas y vénulas. La particularidad histoquímica de esta angiopatía es la sedimentación de mucopolisacáridos en la pared de los pequeños vasos, y eso genera varios trastornos. Primero, el aumento del grosor de la membrana basal, la disfunción endotelial del vaso afectado, y eso conlleva al deterioro de la función de autorregulación y la respuesta a la vasodilatación local, y por otro lado, y en forma concomitante, la lesión neurogénica, que conlleva todo a una disfunción en la entrada de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Este esquema es muy claro, ¿sí?, como la hiperglucemia, ¿sí?, tanto en la microangiopatía como en la macroangiopatía va generando la destrucción. La microangiopatía son los pequeños vasos, la vasa vasorum, la vasa nervorum, porque de la misma forma que se afecta la pared de los vasos sanguíneos, también se afecta la cobertura de los nervios, que se van generando las lesiones. Todo esto va generando un círculo de hipoxia isquémica, ¿sí?, revascularización desordenada en la microcirculación, empiezan a aparecer shunt arterios venosos precapilares, y que genera un círculo vicioso sobre el intersticio. Bueno, ¿cómo nos manejamos cuando tenemos un paciente diabético en el consultorio? Clínica antigua, exploración, inspección. Las uñas gruesas las conocemos todos, las lesiones de la piel, las manchas de la piel, la dermatitis ocre, la pérdida de las faneras, la pérdida del vello, la atrofia muscular, el edema periférico, por esto lo que explicaba de la lesión de la membrana basal y el edema que genera, y obviamente las lesiones tróficas que conlleva a todo esto. Lesiones clásicas, lesiones
banales en un diabético que no curan, como este caso de un paciente que recién acaba de ingresar al hospital, una paciente joven diabético, no tratado, ¿sí? Un traumatismo de varios días de evolución, casi semanas, que todavía no está ni en periodo de granulación, ¿sí? Un pie con lesiones secas, con lesiones por un traumatismo, pero por un traumatismo por presión de su calzado, ¿sí? Otras lesiones acá, las típicas lesiones por presión en los puntos de apoyo o donde tenemos superficies óseas, ¿sí? Esto no es un juanete que está lastimado, esto es un pie diabético, y lo vemos por la sequedad de la piel, las grietas en la piel, con una lesión por presión, en este caso, en el borde exterior del hallux. Las típicas manchas en los pliegues, las típicas micosis en los pliegues, interdigitales también, las manchas ocres en los pies. Estas son todas típicas lesiones dérmicas del paciente que tienen alta probabilidad de infección. La palpación, en este caso del pie diabético, y la auscultación de los principales vasos periféricos, ¿sí? Los pulsos, siempre hay que constatar si son débiles, si son asimétricos o si están ausentes. Los soplos en los vasos siempre hablan de una lesión ateromatosa que genera un flujo turbulento. El soplo simplemente es escuchar un flujo turbulento. El llenado capilar, tanto del talón como de los dedos, que a veces es débil o directamente está ausente si la arteriopatía diabética está muy avanzada. La coloración, ya sea cianosis, palidez o frialdad de las extremidades, y por supuesto la hiporreflexia. Acordar cómo se toman los pulsos. La idea de tomar un pulso periférico es comprimir una arteria sobre la superficie de hueso para poder palparla, no con la punta de los dedos, sino con el pulpejo de los dedos, ¿sí? El radial, comprimiendo la arteria radial sobre el hueso radial, el pulso pedio, el pulso popliteo, más difícil, sobre todo si el paciente es obeso. Siempre es bueno flexionar un poquito la rodilla y abrazar con ambas manos el hueco popliteo y comprimir con ambos pulpejos para tratar de atrapar la arteria poplitea. El pulso tibial posterior, por detrás del maleo tibial, y los pulsos femorales. ¿Sí? Siempre en forma simétrica y ordenada, porque a veces una simetría en la palpación del pulso denota más que tomando el pulso en una sola extremidad. Ciertas maniobras que ayudan y mucho, que se pueden hacer en consultorio, como la maniobra de Werger, ¿sí? En un paciente acostado le elevamos los miembros inferiores 30, 35, 40 grados, y en esta maniobra hay varios puntos para poder sacar información. Primero, si tenemos paciencia y dejamos el paciente en esa posición, vamos a ver cómo pierde, si es que hay una arteriopatía periférica, cómo pierde la coloración, sobre todo en la planta del pie y en la punta de los dedos, porque una arteriopatía periférica significativa, en esta posición, el paciente, ya hacemos que comprometemos más aún la llegada de sangre a los pies, ¿sí? Mucho más si hacemos ejercitar con flexoextensión el pie del paciente. Entonces, siempre comparativamente, si hay un pie más afectado, vamos a tener mayor palidez en un pie que en el otro. Y la maniobra no concluye ahí, sino que una vez que tenemos el paciente en esta posición con los pies elevados, tenemos que hacerlo sentar con los pies colgando en la camilla.
Y acá vamos a ver otros tiempos de la maniobra de Werger, que es la famosa hiperemia reactiva que va a sufrir el pie. Normalmente, un pie va a recuperar su rubicundez en un periodo no mayor a 3-4 segundos, ¿sí? Si vemos enletecido ese tiempo, estamos en presencia de una clara arteriopatía periférica. Y pasado ese tiempo, ¿sí?, los pacientes que tienen arteriopatía periférica sufren este aumento de la coloración del pie, ¿sí? Claramente este pie está más rubicundo, más color vino tinto que y es simplemente porque una de las adaptaciones que tienen los miembros inferiores ante la isquemia es la vasodilatación venosa, ¿sí?, para disminuir el tiempo de retorno venoso y mantener mayor cantidad de tiempo la poca sangre que le llega al miembro inferior. Esto lo vemos muy comúnmente en pacientes que están con dolor de reposo y duermen sentados o están sentados o directamente cuelgan el pie cuando duermen porque ya no toleran el decúbito. Entonces, ¿qué hacen? Sacan el pie de la cama, lo dejan colgando para que esta adaptación, obviamente, anómala, que tiene el pie, les calme el dolor de reposo. Y eso se ve claramente. Relleno capilar. El relleno capilar, la compresión del pulpejo del tobillo, ¿sí?, que tiene que ser menor de 3 segundos, un tiempo mayor nos está hablando de una mala circulación. El índice tobillo-brazo, otra maniobra que se puede hacer en consultorio, que simplemente es tomarle la presión de ambos brazos, siempre elegir la sistólica mayor y después de uno y de otro miembro inferior. El índice tiene que dar 1 o 0,8, ¿sí? También se puede, estas pequeñas sondas Doppler, que son las mismas que por ahí puede tener un ginecólogo para escuchar los latidos fetales, básicamente es una señal sonora, pero el índice se puede tomar con un estetoscopio tranquilamente. Siguiendo el examen físico, también tenemos que examinar el tema neuropático, ¿sí? Las presiones en la planta del pie, el dorso del pie, el diapasón, que raramente se ve casi nunca, pero es bueno el uso porque evalúa una sensibilidad propioceptiva, que es la sensibilidad que va perdiendo el diabético, y que es la causante de las lesiones por decúbito que el paciente no siente. Los reflejos profundos también se van a ver afectados en menor medida. Y después, la exploración dinámica, que es la famosa claudicación a la marcha, sacar a caminar el paciente, preguntar bien cuánto camina, por qué deja de caminar, si aparece el dolor, cómo aparece el dolor, en qué topografía aparece el dolor, porque si bien todos conocemos que la claudicación intermitente es el dolor en la masa gemelar, también hay claudicaciones más altas, como las glúteas, cuando las lesiones arteriales son críticas a nivel de la aorta abdominal. Dos clasificaciones antiguas y clásicas que son Fontaine y Rutherford, muy similares, ¿sí?, para estadificar una claudicación y un estado de arteriopatía en los pacientes, muy conocida, que se usa siempre. Y la neuropatía diabética, que la nombro porque la arteriopatía diabética sola no existe nunca, siempre va acompañada la neuropatía. Saber y acordarse que siempre es sensitiva y simétrica y distal.
¿sí? Y que a veces coexiste, ¿sí? Con la disfunción autonómica, la disfunción autonómica que se va gestando en un paciente diabético, y lo que le hace perder es la autorregulación, la vasoconstricción y vasodilatación periférica en un paciente diabético se pierde. Esta neuropatía siempre es de inicio insidioso, inaparente para el paciente y lamentablemente llegamos a etapas generalmente crónicas antes de diagnosticarlas, ¿sí? Porque las diagnosticamos con las lesiones tróficas clásicas del diabético, y es fácil darse cuenta. Y el fin del pie diabético o pie de Charcot, que es la sumatoria de la neuropatía, la artropatía, ¿sí? Y la microangiopatía, ¿sí? Que conlleva a lesiones que hacen vencer toda la estructura del pie, el arco plantar, y eso lo que hace es cambiar los puntos de apoyo en el paciente diabético, ¿sí? Y también generar anomalías en las articulaciones de los dedos. ¿Cuáles son las anomalías más comunes? La superposición de los dedos en garra o en martillo, ¿sí? Eso sucede a veces porque el arco plantar se vence, entonces los puntos de apoyo del pie cambian y hacen que los dedos se arruguen o se flexionen, ¿sí? Y cambien los puntos de apoyo, no solamente en la planta del pie, sino también en el dorso del pie con respecto a calzados que no son los adecuados. Una vez que clínicamente encontramos que el paciente sufre una arteriopatía, una micro o angiopatía, la idea es estudiarla para saber en qué situación está ese paciente y qué le podemos brindar. Y los estudios actuales que mejor rédito dan son la ecografía, Doppler, la arteriografía y la tomografía, ¿sí? Tomografía de alta resolución con reconstrucción vascular. La resonancia no la pongo porque no es el mejor método. La tomografía es muy superior porque no solamente se puede evaluar la arteria en sí, sino también se puede evaluar en el contexto anatómico, y las irregularidades en todo el árbol arterial. Para que recuerden y podamos interpretar un estudio de ecodoppler, ¿sí? El típico flujo trifásico de una arteria normal, ¿sí? Fase sistólica, fase de dilatación arterial y la resistencia periférica, son las tres fases de una arteria normal que tiene un flujo normal, ¿sí? Un Doppler que pierde esas fases en el caso de un flujo preestenótico, en una arteria grande que está próxima a estenosarse, lo que primero pierde es la velocidad de flujo sistólico y el resto de las fases. Dentro de la obstrucción es el típico onda monofásica de alta velocidad, porque el mismo caudal de sangre que viene en un diámetro arterial normal tiene que pasar por una disminución del diámetro. Por eso el pico alto de velocidades, ¿sí? En ecografía Doppler, el aumento de la velocidad de cada vaso es un predictor del grado de estenosis. Y también post-obstructivo, ecográficamente, es una onda muy característica, la famosa onda de Pardus-Tardus, que es una onda sin flujo, sin velocidades de flujo alto y larga, ¿sí? Típico de un informe ecográfico en una obstrucción arterial. Y a nivel de Doppler, donde vemos una arteria sana, ¿sí? Con un mismo color, el color es simplemente
la disposición del traductor y el color que le dé el ecografista cuando arma y programa el ecógrafo, ¿sí? Pero sí es homogéneo, y esto es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque en un vaso normal, en un flujo arterial, el flujo es laminar, ¿sí? No es turbulento. Entonces, si hacemos un Doppler en una arteria con muchas lesiones estenosantes, el cambio de color nosotros lo tenemos que interpretar como, primero, cambio de velocidad, y segundo, como flujo turbulento, ¿sí? Por eso el cambio de color. Arteriografías, ¿sí? Mucho más compleja, mucho más completa, y da mucha más información, porque nos está dando anatómicamente el árbol arterial, en este caso ambos miembros inferiores, para comparar cómo una estenosis femoral se ve en una arteriografía, ¿sí? Y en la imagen de al lado, ya esto no es una estenosis, eso es una obstrucción, y nos permite, aparte de ver la obstrucción, nos permite ver la longitud de la obstrucción, cómo está el vaso después de la obstrucción, porque la resolución de esta patología también nos tiene que dar información de cómo está el vaso después de la obstrucción, ¿sí? Y sobre todo, esta, que es información muy importante en cirugía vascular, que es la famosa circulación colateral. Esto en una arteriografía, si esta arteria estuviera sana, no la veríamos directamente. Esto es circulación colateral, son los famosos bypass fisiológicos que va generando el organismo por la isquemia distal que tiene. Todas estas arterias con esta disposición, la disposición es porque primero son capilares que se dilataron con el tiempo, y son arterias que están en la masa muscular, ¿sí? No son arterias anatómicamente conocidas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? La tomografía en 3 variantes digitalizadas totalmente. Este estudio es tan completo que nos permite ver las placas de ateroma. Esto es una tomografía de un paciente sin patología, ¿no? Nos da mucha información anatómica con respecto a las estructuras óseas. Esto nos da mucha idea del abordaje, de la técnica para poder resolver quirúrgicamente o endovascularmente la patología, ¿sí? La sustracción digital en la imagen del medio, que permite borrar el plano óseo, obviamente el plano muscular, ¿sí? Entonces uno permite con esos estudios ver desde muchos planos la patología arterial.